Buenos días, hoy vamos a hablar un poco sobre la biografía de Adolf Hitler. Hitler, bueno, ¿quién era Hitler? Mejor conocido como el hombre más infame, pero no digamos simplemente la palabra infame, digamos que también es el hombre más aterrador y sanguinario de lo que se ha llegado a conocer en la historia. Su dictadura y ganas de poderío se llevaron la vida de millones de judíos, sin importar su edad o sus condiciones. Eran llevados de una manera mísera a campos de concentración, a campos de exterminio de la Alemania nazi. Estas atrocidades ocurren durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en 1899 en Austria, hijo de un oficial de aduanas y su segunda esposa. Su padre era un hijo ilegítimo. Hay que recalcar que estos dos eran primos, pero primos segundos a través de la adopción, no por sangre. La sobreprotección de su madre fue debida a las muertes de sus hermanos, constantemente incentivado por su padre para seguir sus pasos. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre era un oficial del gobierno. Pero ¿qué sucede con Hitler? Hitler tenía otros planes para su vida totalmente distintos. Este hombre ansiaba con ser un artista talentoso, pero un artista frustrado, ya que su talento no era un talento sobresaliente. Y a pesar de sus necesidades, las necesidades que pasaban en ese entonces, no quiso trabajar, pero sí trabajó para engañar a su familia, haciéndoles que sí trabajó, fue para engañar a su familia, haciéndoles creer que asistía a la Academia de Bellas Artes en Viena. Pero como anteriormente lo dije, su talento y conocimiento no era lo suficientemente alto para poder aprobar el examen de admisión de una academia de tal magnitud. Fantaseaba sobre una masiva renovación arquitectónica de las ciudades de Alemania. Llegó al punto de ser un vagabundo y ganaba su existencia como, o entre comillas, un artista, vendiendo tarjetas y pequeñas pinturas. Luego se muda a Alemania, evita ser reclutado por el ejército austriaco y es aquí donde adopta a Alemania como su país natal. Comienza a involucrarse en la política durante el periodo del descontento, siguiendo la derrota de Alemania en la guerra y soñaba con la restauración de la gloria alemana. Cumplió condena carcelaria por sus actividades en contra del gobierno y su elección como canciller de Alemania en 1933 llevó a una rápida invasión de los países cercanos a Europa. Fueron tan denigrantes, tan aberrantes los hechos que ocurrieron en ese entonces que desataron la Segunda Guerra Mundial. Se alejó totalmente de su propósito de restauración y lo llevó al límite con la destrucción que provocó, no solo con ciudades, sino cobrando la vida de niños, de jóvenes, adultos judíos y otros prisioneros que tenían en los campos de concentración. Hitler, su amante Eva Braun y otros colaboradores se suicidan después en vista de la derrota en mayo de 1945. Ahora la teoría psicoanalítica se pregunta cómo llega a convertirse Hitler en un líder absoluto de un imperio extremista y asesino. ¿El genocidio en contra de los judíos refleja su psicopatología personal o fue simplemente una estrategia política de aquel entonces? ¿Puede ayudarnos el psicoanálisis a entender a Hitler y a sus destrucciones masivas? El concepto de Freud en Thanatos, el impulso de la muerte, es de máxima importancia. El papel de Hitler influyó en este concepto de la teoría de Freud. De acuerdo con el concepto de Thanatos, la agresión y la violencia son inherentes a la naturaleza humana, ya sea que se expresen en contra de otros o contra uno mismo, como pasó en Hitler con el suicidio. Como se puede observar en la biografía de Hitler, se evidencia la patología donde nos da una descripción de la salud mental. Freud dijo que una persona sana ama y trabaja. A finales de la adolescencia y a principios de la adultez, Hitler fue un zángano. A pesar de que su madre había muerto, cuando Hitler tenía 14 años, su madre estaba muy enferma y la familia carecía de dinero. Hitler, por su parte, se rehusó a trabajar. En términos del amor, se dice que tenía una vida sexual activa con varias mujeres, llena de perversiones. Poco antes del suicidio, se casó con una mujer llamada Eva Braun, que sostuvo una relación por un largo tiempo. Muchos síntomas se pueden observar en la vida de Hitler, como ceguera histórica, insomnio y perversiones sexuales, lo cual sufría. Pero una de las más relevantes fue las ilusiones, las creencias falsas. En la guerra sufrió de ilusiones acerca del movimiento de sus tropas. Estas falsas creencias son típicas de los psicóticos.
Sin embargo, es posible que alguno de sus síntomas fuera debido a las drogas, ya que se hicieron más poderosas. Se puede observar una personalidad severamente perturbada. Las dificultades pueden relacionarse con diversas fases del desarrollo de Freud, especialmente la fase oral, debido a la sobreprotección de su madre, y la fase fálica, debido al trauma y a un padre abusivo. La fijación oral es evidenciada por su antojo por los dulces, su vegetarismo y su hábito de chuparse los dedos. La insuficiencia en el sentido moral para Hitler es debido a las dificultades en la fase edípica, implicando el desarrollo del superyo. Cuando Hitler tenía 3 años, imaginó que vio a su padre borracho violando a su madre. Este incidente estableció un trauma psíquico que impediría el desarrollo en la fase. Debido a que su padre no frecuentaba el hogar, en el poco tiempo que estaba en casa, castigaba a Hitler severamente, convirtiéndolo su educación en maltrato verbal y físico. Debido a esto, desde pequeño desarrolló un odio muy fuerte hacia su padre, ya que el rol de su padre no era el correcto para el desarrollo normal del superyo y de una identidad masculina. Durante la biografía de Hitler pudimos observar rasgos un poco evidentes debido a sus problemas con la sexualidad. Un punto pues a recalcar es que llegó a la madurez tardíamente y pues le faltaba el testículo izquierdo, lo cual lo llevó a hacer cosas para poder levantar su ánimo o valor propio, como lo fue inyectarse testículos de toro, y este también mostraba con las mujeres un temor ante la sexualidad. Algo que se observó en Hitler es que el mismo saludo nazi, el cual era una mano levantada firme, lo describían como un símbolo de un pene erecto. Y pues otro aspecto que se puede observar es que Hitler sentía un profundo orgullo y se lo hizo notar a una invitada, donde le dijo que podía sostener su brazo por horas sin cansarse, donde recalcaba que su brazo era rígido, que nunca se cansaba y que se maravillaba ante su poder. Esto pues era una clara representación simbólica donde afirmaba su potencia sexual. Después de esto pudimos ver que Hitler adquirió un mecanismo de defensa, el cual se amplió de forma masiva, donde amplificó los sentimientos antisemitas de su tiempo, y la gente judía se convirtió en los principales blancos de proyección de sus características reprimidas. También se afirmó que su abuelo era judío, y al negar a su pariente, esto intensificaba la persecución ante la gente judía. También hay otra proyección de Hitler donde el mal que les ocasionaba a los judíos no era enteramente inconsciente, sino que era una estrategia política, ya que el sentimiento antisémico de su tiempo pues contribuía en su popularidad como líder carismático. Debido a esto, pues entonces podemos entender la psicopatología de Hitler desde la perspectiva de las teorías de la personalidad, pero debemos entrar en detalles en las patologías y poder ver un entendimiento histórico para poder hacer un respectivo estudio.